Muy feliz sábado, queridos amigos, ¿cómo están? Ahora no están viendo mi imagen, pero sí van a escuchar mi audio a través de esta escuela sabática, como todos los sábados lo hacemos juntos, ¿sí? Esta es una lección bastante desafiante, al igual que otras, ¿sí? Porque nos habla acerca de una cosmovisión, de un punto de vista, como es el título de la lección, de los ojos de Jehová, una cosmovisión bíblica de cómo ver la perspectiva adventista y también, por ende, cristiana. En primera instancia, la lección de nuestra semana está resumida o puede resumirse en algunos aspectos importantes. El primero es acerca de la existencia de Dios. El segundo es la creación. Y como tercer lugar, también muy importante, es nuestras doctrinas, la doctrina bíblica, visto también desde la perspectiva bíblica. Luego también tendremos la posibilidad de ver el plan de redención, que también es importante dentro de la perspectiva y la cosmovisión de Dios. En último lugar, veremos acerca de la ley de Dios. Charlaremos un poco qué principios, qué bases y qué características involucra creer, permanecer en la ley de Dios. Muy bien, muchísimas gracias por introducirme al tema y en esta parte, en esta sección que vamos a hablar sobre la existencia de Dios, primeramente, yo sé que recién lo explicaron, lo estuvieron explicando en la introducción, pero me gustaría porque sinceramente encontré una definición muy linda para entrar en esta parte del tema. Y me gustaría leerla en cuanto a la definición de cosmovisión. Sé que recién tocamos ese tema, pero me gustó mucho esta definición para complementar un poquito más la introducción que tuvimos recién. En cuanto a la definición de cosmovisión, dice, una cosmovisión es el conjunto de opiniones y creencias que conforman la imagen o concepto general del mundo que tiene una persona, época o cultura, a partir de la cual la interpreta su propia naturaleza y la de todo lo que existe o lo existente. ¿Qué me quiere decir? Que la cosmovisión es el conjunto de opiniones y creencias que uno tiene sobre, por ejemplo, en este caso estamos hablando en esta lección, sobre el universo. Y aquí vemos claramente en la placa que hay podría decirse, dos grandes divisiones, que también obviamente tiene subdivisiones estas dos cosmovisiones, y una que es la cosmovisión atea y otra es la cosmovisión teísta. Obviamente una no cree en Dios y la otra es fundamentada todo en un Dios, en un Dios. Pero vamos a tocar primero la primer cosmovisión, que es la cosmovisión atea. En cuanto a esta cosmovisión, eh, en cuanto a la cosmovisión, como hablamos recién, de entender cómo fue creado el universo, este grupo cree que el universo y todo lo que contiene simplemente existe. Digamos, fue creado al azar, fue creado eh, porque sí, o no se entiende todavía por qué fue, tenemos toda esta creación. Pero, sin embargo, yo estuve averiguando hoy, sin embargo, estas creencias, esta cosmovisión, generalmente científica, que vemos que siempre conforma la cosmovisión atea, se está acercando de a poquito a la cosmovisión que podríamos llegar a tener teísta. Y déjeme leer este comentario de Stephen Hawking. Stephen Hawking es un científico, es un renombrado científico ya fallecido, pero generalmente este científico es el pie de página de varios científicos, digamos, es el padre de los científicos de la evolución, de la cosmovisión atea. Y él dice lo siguiente: el universo tiene un diseño y también lo tiene así como también lo tiene un libro, pero a diferencia del universo, un libro no aparece de la nada. Un libro requiere un creador y ese papel no recae tan solo en los hombros de sus autores. Esto está en el libro El gran diseño de Stephen Hawking. Es curioso que él, a pesar de ser un ateo, a pesar de no creer en, en un Dios como creador, él le cuesta entender que
que si así como un libro tiene su creador, un libro tiene su diseño, un libro tiene su manera, se nota que alguien lo hizo, el universo también tiene que tener eso. Pero sin embargo, no pueden meter a Dios en esta cosmovisión, no existe un Dios, y como vemos en el segundo puntito, no existen dioses ni entidades sobrenaturales. Y miren lo que dice también en la página 132 del mismo libro que leí recién. La creación espontánea es la razón por la cual existe el universo. Y miren lo que dice siguiendo. No hace falta invocar a Dios para encender la ecuación y poner el universo en marcha. Esto, repito, que queda en la página 132. Sinceramente, la cosmovisión atea no hay sentido ni propósito para la vida. Ellos creen que simplemente fue todo por una subsistencia, como dice, aparte de la propia subsistencia. La vida era necesario que se crea y se fue creada. Sin embargo, en la cosmovisión teísta, en la cosmovisión de Dios, vemos que es totalmente lo contrario. Vemos a un Dios creador, un Dios que existe, un Dios que se preocupa por su creación, que cada uno de nosotros fuimos creados por un propósito, y ese propósito es vivir eternamente junto a nuestro Dios. Y esa es la cosmovisión que vamos a tocar hoy en día. Esa es la cosmovisión bíblica, la cosmovisión que encontramos de Dios. Y la Biblia nos enseña que Dios es un Dios personal, un Dios que nos ama, un Dios que interactúa con su creación. No solo es omnipotente, omnisciente, omnipresente, sino que se preocupa por cada uno de nosotros individualmente y anhela nuestra compañía. Muy bien. Otro aspecto interesante, de esta semana en la lección de la escuela sabática tiene que ver con la realidad, tiene que ver, digamos, con la creación. Con otras palabras, de dónde venimos, quiénes somos o quién nos hizo. Este es uno de los aspectos del tema de la creación o de la evolución, porque la creación y la evolución son opuestas, así como explicaba Beto sobre creer, digamos, nosotros creemos como cristianos la existencia de Dios, creemos en la Escritura y creemos que Dios hizo los cielos y la tierra en 7 días. Y eso está así relatado en el libro de Génesis 1:1. Aunque hoy el hombre científico, moderno, siempre ha tratado de preguntarse la existencia de este universo, de este mundo, cómo se dio. Y simplemente tenemos que recordar de que en Génesis 1:1, lo que se relata allí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No da muchas explicaciones detalladas o muy científicas, o digamos como el hombre hoy pretende buscar, si fue el átomo, si fue, en fin, una explosión, con sus diferentes teorías, digamos, la evolución. Pero cuidado que también dentro de la creación se ha introducido algunas teorías evolucionistas. Entonces eso por ahí no están de acuerdo. O creemos en Dios que hizo los cielos y la tierra, como dice bien Isaías 45:12. Yo hice la tierra y sobre ella formé a la humanidad. Mis propias manos extendieron los cielos y di órdenes a sus constelaciones. Es decir, acá nosotros, al que interpreta la Biblia como la palabra de Dios, principal, final para nuestras vidas, le da a Dios el lugar preponderante como ese gran yo soy, el diseñador, el creador de este universo, ¿no? Por eso que la Biblia comienza dando por sentado 2 hechos fundamentales. O sea, no se pregunta la Biblia. Los escritores bíblicos no van a cuestionar. La Biblia presenta que Dios existe y creó el universo. Entonces, de estas 2 realidades emana todas las demás enseñanzas de la Biblia.
la segunda venida de Cristo, la ley, la redención, el sábado, los 10 mandamientos, en fin, muchísimas enseñanzas de la palabra de Dios, matrimonio, emanan de estas realidades, ¿no? De que Dios existe y creó el universo. ¿Cuál es el problema si yo no acepto la creación realizada por Dios? ¿Qué pasa si yo anulo este concepto de creación de Dios, de la familia, digamos, de la creación en Dios? Voy a anular muchos conceptos, muchas enseñanzas de la Biblia, como ser el sábado, como ser la familia, por ejemplo, como ser la muerte, la resurrección. Es como, quizás algún oyente habrá jugado alguna vez al dominó. Cuando uno juega al dominó, una fichita, ¿qué hace? Cae sobre la otra y así sucesivamente. Algo semejante, con este ejemplo, sucede cuando no le doy el lugar a Dios en mi vida como creador, como diseñador, ¿no? Y entonces va a llegar un momento en que voy a descreer de todo, al no tener esta idea bien clara, este concepto, esta cosmovisión, no voy a tener bien claro de lo que Dios es y de lo que enseña otras partes de la Biblia, ¿no? O voy a decir que la Biblia miente, o como muchos han puesto a Dios en juicio, justamente por no creer en las enseñanzas de Dios, como no creer a Dios como creador, ¿no? Por eso, qué interesante que a lo largo de toda la Biblia encontramos muchos pasajes, alusiones a Dios como creador o temas, digamos, repetitivos, ¿no? El creador del universo, etcétera, etcétera. Entonces, el problema es que si acepto una evolución de millones de años, ya sea que Dios haya intervenido o no en ella, nos lleva esto a negar a la Biblia en sí. Entonces, lo que tenemos que tener bien en claro, nosotros como creyentes, que la lección también nos enseña, es que en esta cosmovisión bíblica, digamos, de la creación, Dios es el autor. Que si nosotros comprendemos bien este concepto, hay otras cosas que vamos a entender con más claridad en la Biblia. Pero si negamos a Dios, al creador de este mundo, vamos a negar otras enseñanzas de la Biblia subjetivamente. Cuando pensamos en la doctrina bíblica, tenemos que pensar que es algo que Dios estipuló en el hombre en el principio. Vemos, también como dice Efesios 4:14, dice lo siguiente: para que ya no seamos niños fluctuantes, cambiantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cuando pensamos en la doctrina bíblica en modo de cosmovisión, de cómo Dios plantea y ve las cosas junto con nosotros, con usted y yo que somos adventistas, cristianos, hijos de Dios, vemos también que hay muchas simbologías. Está el bautismo, está el santuario, la tierra nueva, la segunda venida, la Santa Cena del Señor y también el arco iris en la historia y relato de Noé. Vemos también que para los demás podría ser algo diferente, podría ser incluso hasta algo un poco loco pensar en estos argumentos, en estos ejemplos que acabo de dar. Pero como sabemos y nosotros creemos en la doctrina bíblica como base fundamental de muchas otras cosas que usted y yo creemos, nos enseñan cómo vivir, cómo tomar decisiones morales, cómo vivir con nuestros semejantes y cómo también interpretar el mundo que nos rodea. También a esto podemos agregar que podemos esperar qué podemos esperar del futuro, es decir, podemos entender que Dios nos guía, está con nosotros, estuvo y lo estará siempre. Por lo tanto, la educación cristiana, queridos amigos, debe estar arraigada y cimentada sola y exclusivamente en la Biblia. Todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros digamos, tiene que estar exclusivamente en estos principios bíblicos. Vemos la historia del Génesis, ¿sí? Recién charlábamos acerca de esto. Alguna persona atea, alguna persona que no cree en Dios,
puede pensar que el arco iris es un fenómeno natural, ¿sí? Que se da por los rayos del sol, que justo pasan alrededor de distintos factores, bueno, en fin, reflejando el arco iris. Los cristianos, los que creen en la Biblia, podemos también verlos desde una perspectiva bíblica, recordando la promesa que Dios le hizo a Noé. ¿Sí? En aquel momento en el diluvio, cuando le prometió que no iba a volver a destruir la tierra con un diluvio. Entonces, usted y yo, ¿qué aplicación de este tema podemos tener? Recuerde siempre que todo lo que haga, todo lo que usted vea, todo lo que usted piense, ¿sí? Y todo lo que usted diga a los demás, si está bajo la cosmovisión bíblica, si está fundamentada bajo la Biblia, va a ser siempre lo mejor, lo verdadero y lo más certero. Y no es un capricho de Dios, que Dios dice, se hace así y sí o sí tiene que serlo. Dios, como todo en la Biblia, nos da consejos, nos da propósitos, maneras correctas de vivir y nos deja el libre albedrío para elegir. Muy bien, gracias nuevamente. En esta parte, en esta sección, vamos a hablar del plan de la redención. Y bien estuvimos hablando hasta recién sobre las diferentes partes, diferentes cosmovisión bíblica. Hemos visto que hay diferentes cosmovisiones, una cosmovisión atea, una cosmovisión bíblica, como bien dije recién. Vimos a Iván explicar sobre una pregunta que hace, y sobre, en realidad, sobre la creación, que es muy importante. En la cosmovisión bíblica encontramos la creación como un pilar también. Pero no solamente eso podemos encontrar en la cosmovisión bíblica, encontramos mucho más. Y como vemos aquí en el título, encontramos el plan de redención. ¿Qué nos explica el plan de redención? Que no solamente tenemos un creador, un Dios supremo, un Dios que acompaña a sus criaturas, un Dios que se preocupa de sus criaturas, sino encontramos también aquí en este plan un Dios que muere por sus criaturas. Vemos claramente que dice aquí en la placa, cuando el hombre pecó, Dios no dio por malograda su creación, tenía preparado un plan redentor. El mismo Creador morirá para salvar a sus criaturas. Y en este plan de redención encontramos no solamente que Dios muere por nosotros, sino que en esta cosmovisión bíblica encontramos la batalla que hay en ese trasfondo. ¿Por qué ese Dios tiene que morir por sus criaturas? Y encontramos allí en Génesis que hubo un Satanás, el enemigo de Dios, hizo caer a sus hijos, hizo caer este mundo. Y por lo cual Dios mismo tuvo que hacer ese plan de redención ya hecho, ¿no? En la eternidad estaba planeado, pero tuvo que hacerse activo, tuvo que aplicarse a raíz de esa guerra que vemos, ese trasfondo. También encontramos allí que en la Biblia que la guerra que hay no es contra carne ni sangre, sino es contra potestades, contra principados de las tinieblas. La Biblia en esta cosmovisión, en este plan de redención, nos muestra que no solamente estamos solos en este mundo, de que ese Dios no solamente está cerca de nosotros, sino que no estamos solos y que Dios proveyó un plan para salvarnos. También encontramos el Evangelio eterno, como está en Apocalipsis 14, que dice que estamos llamados a proclamar al mundo, que está íntimamente unido a la creación. O sea, cada vez que nosotros estudiamos esta como visión bíblica, cada vez que nosotros nos metemos para saber, cuando abordamos la Biblia, no solamente nos dice a grandes rasgos dos cosas bien fundamentadas: que Dios es el creador y que Dios es el Dios redentor, el Dios que nos salvó. Y cuando estudiamos ese plan, esa redención, vemos que un Dios que se preocupa por sus criaturas. El plan de redención fue concebido por Dios antes de la creación e incluye no solo la muerte,
y la resurrección de Jesús, sino también la bienaventurada esperanza de su segunda venida. Por eso digo, y por eso repito, que cuando abordamos el plan de redención en la cosmovisión bíblica, encontramos todos el trasfondo y encontramos todos los porqué que la cosmovisión atea no tiene y no puede comprobar. Sin embargo, nosotros podemos encontrar de que no estamos solos en el mundo, de que hay alguien que se preocupa por nosotros. Sabemos de dónde viene la maldad, sabemos de dónde vienen las malas cosas, sabemos de dónde viene la muerte, podemos saber sobre la muerte y podemos encontrar de que hay una resurrección, no gracias a nosotros, no gracias al milagro científico, no gracias a nuestro pensamiento. El hombre, a pesar de creer o a pesar de suponer que el universo no fue creado por un Dios y creen en ese ente inteligente que lo creó, que no es Dios. Sin embargo, nosotros al creer en este Dios, vemos que Dios suplió y dejó en su Biblia, en la Biblia, todas las herramientas para que nosotros podamos ser felices y estar seguros y tener esperanza en ese Dios que se preocupa por sus criaturas. Otro aspecto importante que en la lección de esta semana nos habla es sobre la ley de Dios. Ustedes dirán, pero qué relevancia, qué importancia tiene la ley de Dios, podríamos decir los 10 mandamientos, en la vida de una sociedad, en la vida de un individuo. Ustedes saben que en una sociedad, si no hay leyes, ya sea de tránsito, leyes civiles, leyes jurídicas, nuestra sociedad sería un caos. Necesitamos leyes porque es importante, y más cuando en una sociedad se ponen de acuerdo a dictar algunas leyes, es justamente para que la población, un país o los gobiernos puedan tener mutuos acuerdos, establecer relaciones comerciales, políticas, entre la población, el movimiento, etcétera, etcétera, leyes de seguridad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero ustedes saben que antes que el mundo, digamos que la población, que una nación existiese, antes ya Dios había dado las leyes, los 10 mandamientos, por ejemplo, en este caso. Y este es un tema crucial porque cuando una sociedad, cuando un individuo se aparta de los preceptos de Dios, es un marco de referencia, por cierto, los 10 mandamientos. Es algo interesante que en los primeros 4 mandamientos tiene que ver la relación entre Dios y el hombre, y luego los 6, el hombre y su prójimo. Pero cuando Jesús dijo, no he venido a abrogar la ley sino a cumplir, algunos dicen, bueno, como ya lo cumplió Cristo, por lo tanto eso me desliga de la obediencia o de la responsabilidad como cristiano, y no es así. O algunos dicen, la ley de Dios es amor y se resume en amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero eso es, digamos, una lectura muy superficial de lo que está detrás de cada uno de los mandamientos. En realidad los 10 mandamientos es el amor de Dios hacia sus hijos, ¿sí? Entonces, es interesante que cada vez se va notando más la brecha entre los que siguen a Dios y los que no siguen a Dios. El que piensa con una mentalidad, de verdad Dios nos dio libre albedrío a cada uno, quizás atea, lejos de los estatutos, principios de Dios, va a vivir de acuerdo a como puede, porque es así. Pero el cristiano ve en los 10 mandamientos un marco de referencia, y hay bendiciones, no son maldiciones, son bendiciones a aquel el que desea seguir y cumplir con esta responsabilidad de creer en Dios y de cumplir y de obedecer la ley de amor que se basa en eso, ¿no? Por eso que la mentalidad atea en cuanto a la moralidad es relativo, todo es relativo. Vamos a hablar un ejemplo de
de no cometerás adulterio. Y entonces hoy en día la poligamia, separación, divorcio, etcétera, etcétera, es todo relativo. Hoy, cómo se está llegando a desvirtuar este concepto, este ideal que Dios se había dado en su palabra, es impresionante, ¿no? Entonces, el que no es moral, y la moralidad la sacamos de la Biblia, va a ir sin freno, ¿no? Por tanto, el ateo piensa que las decisiones morales también son relativas. Entonces, por eso es que a veces hay muchos países que dan leyes distintas sobre el comportamiento moral de las personas. Y hoy estamos hablando sobre la igualdad de género, o mejor dicho, sobre la unión civil de personas del mismo sexo. Bíblicamente, la Iglesia ha dado una postura que es en relación a la Biblia, y la Biblia dice todo lo contrario a lo que dicen los hombres actuales, ¿no? Sin embargo, en la Biblia es una norma absoluta, inmutable, eterna y de obligado cumplimiento para todo ser humano, ¿no? La ley de Dios allí reflejada en Éxodo 20, en Salmo 119, etc. Y su violación, tristemente, es castigada con la muerte eterna. De ahí la necesidad de un plan de redención. Por eso es que el hombre, la redención la encontramos en Cristo. La segunda venida de Cristo es importante para el cristiano. La resurrección es importante porque más allá de culminar todo dolor, toda muerte, es la salvación, es el plan, de redención con el Señor. No solamente fue en la cruz, sino también será completamente restaurado con el Señor cuando el Señor venga por segunda vez, ¿no? Por eso que los 10 mandamientos están basados en el amor y en el respeto, como dije, hacia Dios y hacia nuestros próximos, cercanos. Y este es el código moral que nos muestra lo que realmente, es Dios, y también podemos ser nosotros. Bueno, ha sido un gusto poder compartir estos minutos, este repaso de la lección de la escuela sabática. Realmente el tema ha sido muy nutritivo y da para profundizar muchas cosas. Simplemente esto hemos tocado por arriba, pero esto da para horas de hablar sobre la cosmovisión cristiana, bíblica, sobre la creación, la segunda venida de Cristo, la ley de Dios, etcétera, etcétera. No quiero despedirme sin antes saludar a los hermanos de la iglesia de Taralegui, a los hermanos de la iglesia de San Justo, acá Santa Fe, de San Javier, de Colonia Silva, de Beri Pintado, los que están dispersos en todo el distrito. Realmente, gracias por seguirnos todos los sábados y ojalá nos mantenga siempre unidos en la oración y en el estudio de su palabra. Muy bien, me sumo a lo que dijo Iván, sinceramente muy, muy nutritivo, es como que nos quedamos cortitos, ¿no? Porque estaría bueno para seguir estudiando para rato estos temas, a mí me apasionan. Así que bueno, como siempre, saludar aquí a la gente de acá de Villa Libertador. Gracias por escucharnos, gracias a la iglesia del Parque, la iglesia de Camareros y también de Puigari. Como siempre, saludar a mi familia que está allí en Buenos Aires. Un abrazo muy fuerte para ellos, a mi suegra también, en especial, que bueno, se encuentra allí en Casanova, en la localidad de Casanova, ahí en Buenos Aires. Así que un abrazo grande, espero que puedan disfrutar de la lección de Escuela Sabática. Un abrazo.